Bienvenidos a Vulnerable, bienvenidos a un nuevo video. El tema de hoy es un tema que la verdad, bueno, creo que como todos los temas hasta el momento que me atraviesan, y pensé sinceramente que lo iba a hablar más adelante. Sabía que en algún momento, si se llama Vulnerable el canal, tenía que hablar de esto. Creo que es algo que habla bastante de mí, que define bastante una etapa muy importante de mi vida, pero sinceramente pensé que iba a ser más adelante. Pero como no soy yo quien maneja el timing en mi canal, entendí que era ahora, y creo que estoy segura que le va a llegar a las personas correctas y lo van a ver las personas que lo tienen que ver. Bueno, hoy me desperté y la verdad sabía que iba a venir a grabar, pero no sabía bien qué iba a grabar, de qué iba a hablar. El día, bueno, estamos en otoño, esta época ya frío, el día bastante gris, me hizo acordar a una etapa de mi vida que es justamente de lo que quiero hablar, que creo que fue una de las etapas, o la etapa más oscura de mi vida, la etapa más dolorosa, la etapa más triste. Antes de empezar, quiero dedicar este video a todas esas personas que están pasando un momento oscuro, todas esas personas que están pasando un momento doloroso, un momento triste, todas las personas que se sienten solas, que no saben cómo salir de ahí, que no saben cómo hablarlo. Quiero dedicarles este video y decirles que si lo estás viendo, te quedes hasta el final, porque estoy segura que este video es para vos. Ahora sí, empecemos. Siempre que me acuerdo de esta etapa, lo hago, antes lo hacía con mucho dolor. Por ahí cuando lo recordaba eran momentos puntuales donde me disparaban recuerdos dolorosos y demás, pero hoy cuando vuelvo ahí es para recordar de dónde Dios me sacó. Quizá los videos en mi canal no lo vea gente que no cree en Jesús, capaz que sí, pero yo no puedo no hablar de Dios, yo no puedo no hablar de Jesús. La realidad que fue la persona que me salvó la vida, y por ahí vos podés encontrar profesionales, hay mucha información ahora con internet. Yo voy a hablarte desde mi experiencia. Creo que no hay nada más genuino y más verdadero que donde lo que uno vivió. Y creo que las personas, como ya lo he dicho, pero las personas que vimos la oscuridad tan de cerca, podemos hoy hablar de esa oscuridad, pero también hablar desde la luz que vino en esa oscuridad, y esa luz que valoramos y admiramos tanto. A fines del año 2020 yo estaba en pareja, fue también la pandemia, fue como todo muy junto, mi cuerpo había cambiado bastante, yo estaba, sin darme cuenta, estaba muy triste, me había dejado mucho, me refugiaba en la comida, la persona que estaba conmigo me deja. Y creo que fue la punta del iceberg, ¿no? De un montón de cosas que había detrás, de un montón de cosas que habían en mí. Cuando esta persona decide dejarme, o sea, no fue simplemente el dolor de que me deje mi novio o cosas que uno experimenta cuando le rompen el corazón, sino que yo de alguna forma sentía que se habían roto un montón de proyectos y un montón de sueños que había formado en base a esta relación. Es muy común de cuando vos no sabés quién sos, cuando vos sos una persona súper insegura o tenés tu identidad súper distorsionada, querer de alguna forma crear proyectos, crear sueños en personas, en situaciones, para de alguna forma llenar ese vacío existencial. Y esto me había pasado a mí. Entonces yo, cuando todo esto se rompe, cuando todo esto se termina, yo literalmente siento que mi vida empezó a caer en picada. Fueron meses, fueron años muy tristes, muy oscuros, donde quizá yo tampoco podía hablar con mis amigos, porque de alguna forma cuando vos estás muy triste, sentís que sos un peso para el otro, aunque el otro no te lo demuestre, o aunque el otro realmente quiera estar, vos te sentís muy culpable por estar como estás, por sentirte como te sentís. Y sentís que nadie puede entender lo que estás pasando. A veces te sentís exagerado, a veces sentís que nadie lo comprende, que no sabes cómo expresarlo. Entonces empiezan un montón de sentimientos de culpa, de aislamiento, te encerrás en vos mismo. Y yo creo que me di cuenta que estaba muy mal cuando no solo eran tristes los días lluviosos, porque bueno, al estar feo el día o al llover, vos te quedás en tu casa, entonces no puedes distraerte y eso te lleva a pensar, sino que cuando empezaron a venir los días soleados, cuando empezaron a venir los domingos lindos, las tardes lindas, cuando estaba con mis amigos o cuando estaba con mi familia riéndome, de todas formas yo me seguía sintiendo como un día triste, como un día lluvioso, como un día gris. Ahí yo sentía que lo que yo estaba viviendo nunca iba a poder superarlo.
yo realmente sentía que cuando me decían va a pasar, yo sentía que no iba a pasar, yo sentía que iba a estar así toda la vida y me desesperaba y me frustraba saber que no podía salir de ahí. Y obviamente yo creía en Dios y yo sabía que Dios me quería sanar y que Dios tenía un buen futuro, pero yo decía como, no, ¿cómo Dios va a solucionar todo esto que siento en mi corazón? Porque yo siento que estoy rota. Y una frase que yo usaba muchísimo era que brillo hasta con el alma rota. Y yo no quería brillar con el alma rota, yo quería estar bien. Entonces, cuando no sabía cómo expresarme, empecé a escribir. Y la verdad que la escritura se volvió una gran aliada, porque lo que yo no sabía, ni siquiera que me pasaba a mí, no sabía cómo expresarlo, porque no entendía. Cuando yo escribía, de alguna forma, iba encontrándome conmigo misma. Iba encontrándome con esos sentimientos, esas emociones atascadas que ni yo podía reconocer porque estaban totalmente nubladas. Cuando yo escribía venía la claridad. Fui a buscar en todas las cosas que yo escribo, que yo escribía, porque empezó a ser como un refugio también. Encontré algo que me pareció muy clave hablarlo y muy clave leerlo, y creo que quiero empezar a abrir el tema con este escrito. Acá tengo una libreta, le agarró la humedad, le agarró la lluvia. La primera vez que escribí fue el 23 de marzo del 2021. Martes 23 de marzo del 2021. Hoy quiero empezar a escribir lo que vivo, lo que siento. Quizá en un futuro el que lea se siente identificado. También para ver de dónde me sacó Dios y cómo recuerdo de mis 20 años. Hoy cuando lo leía, me emocionaba y decía, no puede ser que hace 6 años atrás esa Anto tan triste, tan llena de culpa, llena de dolor, haya soñado, proyectado, visualizado que en algún momento iba a estar bien. Y que esto que le pasaba iba a servir para ayudar a otras personas. Y creo que una de las cosas que me ayudó en su momento era esto, visualizarme a mí sanando. De alguna forma, todo eso que me había pasado iba a servir para ayudar a otras personas. Y creo que ese momento llegó, creo que ese momento de alguna forma lo estoy viendo, porque hoy me encuentro con un montón de personas, de mujeres que están tan mal. Y la realidad es que yo en su momento buscaba como esas soluciones mágicas, o buscaba personas con las que yo me pueda sentir identificada y, che, ¿cómo saliste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo pudiste? Y muchas de las cosas que me decían es como, no hay una solución mágica, es tiempo, es esto, es el otro. Y yo la verdad que no te vengo a dar una solución mágica ni 3 pasos para sanar, pero sí te vengo a contar lo que a mí me sirvió, lo que a mí me ayudó. Y creo que lo que me sostuvo para que yo no caiga. Porque yo no te puedo decir que me ayudó ni un profesional, ni que me ayudó el tiempo. La realidad es que hubo muchas cosas que sirvieron, pero el que me acompañó en todo el proceso, aunque yo no lo veía, aunque yo no quería hablar, aunque yo me alejaba, aunque yo me acercaba, siempre fue el Espíritu Santo, siempre fue Dios. Él aparecía a través de cartas, Él aparecía a través de personas, Él aparecía a través de canciones, o aparecía en mi cama en silencio en la noche cuando yo lloraba. Dios me hacía ver que no importaba que yo esa noche quería morirme, que al otro día de alguna forma iba a querer vivir de nuevo. Y hay un salmo al que yo me aferré muchísimo, que es el Salmo 94, 18 y 19, creo que es 94, la verdad. No estoy muy segura, pero me parece que es 94. Que yo no les puedo explicar lo que ese salmo me abrazó. Fue como que yo me tomé de esa palabra y la creí tanto que se hizo real. Dice, te llamé al sentir que me caía y vos con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes dificultades, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Yo realmente lo sentía así, porque yo sentía que aunque estaba ahogada en la tristeza, yo le decía, Dios, no puedo más, y de alguna forma su consuelo aparecía. Y quizás yo no lo sentía, yo no sentía estar feliz, pero había algo que me sostenía. Había alguien que me hacía sentir que no estaba sola y que la vida podía en algún momento ser hermosa y podía ser transformada. Que lo que yo estaba pasando simplemente era algo temporal, pero que en algún momento yo realmente iba a poder estar feliz. Una de las cosas que a mí me sostuvo en medio de ese proceso fueron las personas que estaban alrededor mío. Si bien fue un momento donde tenía varias amigas y me juntaba con muchas personas,
siempre como que me importaron mucho las relaciones, el estar constantemente con personas y demás. Habían cosas que yo sentía, habían cosas que me pasaban, que quizás no todas las amistades estaban aptas o estaban preparadas para entenderlo. Hubo personas que creo que Dios las puso en ese momento para que me ayuden a procesarlo. Una de esas personas eran mis pastores, que me acuerdo que en su momento nos juntábamos bastante seguido en su casa. Por ahí eran charlas donde yo solo los escuchaba, donde yo les abría mi corazón, o donde ellos, no sé, a veces me retaban, o no sé. Pero me acuerdo que yo iba a su casa y yo sentía que en esa casa había algo diferente. Y yo me iba, y cuando yo me iba, era algo que me decía, bueno, mañana va a ser mejor. Bueno, ¿sabes que mi vida puede ser mejor? Porque ellos me demuestran que sí se puede. Tenerlos cerca, tener personas espirituales cerca me sostuvo mucho. Después una de las personas también que estuvo muy cerca fue una amiga mía, que ahora es mi cuñada, que me acuerdo que ella había pasado un proceso súper depresivo también, y ella no me decía nada, simplemente, no sé, me invitaba a dormir a su casa, yo me quedaba y me acuerdo que yo le hablaba toda la noche, ella, pobre, eran las 4 de la mañana y quería dormir, y yo le hablaba de cómo me sentía. Pero ella simplemente me escuchaba, no me decía nada, solo me escuchaba y me hacía saber que ella entendía el dolor que yo sentía. Y creo que el poder hablarlo muchas veces sin sentirme que era un peso o sin sentirme juzgada, fue muy clave. Y otra de las personas que la verdad siempre que me acuerdo me emociona mucho es mi mamá. Mi mamá era la que mi mamá se llevó las peores etapas mías, la rebeldía, la tristeza, los enojos. Pero me acuerdo que yo tenía muchos ataques de ansiedad y no podía expresarlo y me desesperaba, y ella venía y yo la echaba y a la vez yo quería que esté conmigo. Entonces hubo noches que yo no quería prender la luz de mi pieza porque quería estar en la oscuridad y en la tristeza, y me acuerdo que ella se sentaba al lado mío en la cama y estaba en silencio mientras yo lloraba, yo me desahogaba, yo me enojaba, le decía cosas a ella, me enojaba con la vida, me abrazaba o simplemente estaba ahí. Me acuerdo que mi mamá se tenía que levantar a las 5 de la mañana y quizá era la 1 y yo seguía mal. Ella estaba conmigo, me hacía un mate cocido, me compraba mis bastoncitos y siempre oraba por mí mi mamá. Entonces yo creo que esas personas fueron muy claves y fueron las que me ayudaron en el peor momento de mi vida. Y si vos te pones a pensar, Dios también está ahí, Dios usa a cada persona para Él poder contenerte. Cuando encontré que me gustaba escribir, cuando me di cuenta que me gustaba escribir, encontré en la escritura algo que me ayudaba a poder expresar lo que yo sentía. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No es simplemente contarte mi experiencia, sino que en medio de este dolor que estás pasando, ¿quién está alrededor tuyo? ¿Con qué personas te estás relacionando? ¿Están ayudando o no están ayudando? ¿Y dónde puedes volcar eso que sentís? Hay personas que son buenísimas hablando, que les sale súper fácil, pero hay personas que no saben lo que les pasa, que no entienden cómo expresarlo. En mi caso, yo sentía que era todo un nudo dentro mío, en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, a través de la escritura, yo realmente podía entender y encontrarme con eso que me estaba pasando. Y como no sabía cómo decirle a Dios, cómo hablar con Él, yo le escribía cartas. Entonces, encontré que la escritura también me ayudaba a liberarme un poco de ese peso. Y también me daba la esperanza de que en algún momento se lo iba a compartir a ustedes, a personas. Quizá, bueno, no es un libro, pero sí lo puedo compartir a través de un video. Yo quería dejar plasmado que en algún momento iba a salir de ahí. Lo dije un poco al principio, pero quiero dedicarle los últimos minutos del video, que creo que es el video más largo hasta ahora. Realmente, a veces, yo sé que hay muchas personas que no creen en Jesús. Hay muchas personas que cuestionan un montón de cosas y entiendo. O muchos dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando yo lo necesitaba? Pero yo creo que en el momento donde más entendí lo real que era Dios, y que ahora no tengo ninguna duda de que es real y de que Él está conmigo y de que Él está desesperado porque yo me vea con sus ojos, creo que en ese proceso tan fuerte y tan duro y tan oscuro fue donde más lo vi. Porque realmente
Fue tanto su amor, fue tanto su paciencia, fueron años de esperarme y años de tener paciencia, y yo recaía una y otra vez, y yo buscaba sacar toda esa tristeza con un montón de cosas y le daba la espalda, y él volvía a rescatarme, y yo siento que me iba, me buscaba del barro, me sacaba, me limpiaba, me vendaba las heridas, y otra vez yo volvía, y él otra vez, y así. Y fueron muchos años donde yo sentía que no podía, pero tampoco quería salir de ese lugar, porque se había vuelto un lugar cómodo. Se había vuelto... Yo sentía que el mundo me debía algo. Y aunque yo tenía justificación, la victimización me hacía estar totalmente cegada. Y hacía que no solo yo la pase mal, sino que todas las personas que estaban alrededor mío la pasen mal por mí. Te lleva a estar no solo triste, sino enojada, de mal humor, a tener un montón de cambios físicos, un montón de cambios emocionales, a no tener un equilibrio. Y lo mismo era con Dios. Un día lo amaba, otro día no lo entendía, otro día me alejaba y otro día lo necesitaba. Pero siempre ese vacío que yo sentía, que no era por una relación nomás, era por mi vida entera, el único que lo pudo llenar y el único que tuvo la paciencia para que yo lo entienda y lo vea, fue Jesús. Por eso hoy me encuentro con chicas, chicos también, ¿no? Pero bueno, yo por ahí me relaciono más con chicas que están totalmente tristes y que no sienten cómo van a salir de ahí, o que le rompieron el corazón, o que... Yo te puedo decir que Jesús te espera, Jesús te cura, te sana, Él venda tus heridas, y cuando vos lo llamás, cuando vos buscas la forma de acercarte a Él, Él realmente te saca de toda esa oscuridad. Y hoy cuando yo veo para atrás, hay días donde no son muy buenos, la realidad, pero yo digo, wow, ¿de dónde me sacaste? Me sacaste del pozo más profundo, de la oscuridad más intensa. Vos realmente me sacaste y me llamaste. Vos me llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y el Salmo 94 se hizo tan fuerte y tan carne en mí, porque yo te llamé cuando sentía que me caía, y vos con mucho amor me sostuviste. En medio de mis angustias y grandes dificultades, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Ese alma que gritaba ayuda, ese alma que estaba herida, ese alma que sentía que se desgarraba de dolor, Él la fue sanando, la fue curando. Seguro que lo que me pasó a mí, quizá al lado de lo que te pasa a vos, es algo mínimo, pero yo sé muy bien lo que es sentir que no vas a salir de ahí. Y quizá, ahora te lo digo con el diario del lunes, 6 años después, pero te puedo asegurar que Jesús es el único que puede meterse a ese lugar oscuro y sacarte. Ni tus amigos, ni tu familia, ni un perdón de la persona que te lastimó, ni las drogas, ni la pornografía, ni el sexo, ni un pastor, ni la iglesia te van a sacar de ese pozo. Sí que muchas cosas te pueden ayudar, que la iglesia te sostiene, te ayuda, que los buenos amigos están, que la familia, pero la única persona que está dispuesta a meterse al pozo y sacarte de ahí es Jesús. Y te espera y te tiene paciencia. Jesús vale la pena porque Jesús es el único que cree que vos vales la pena. Jesús es el único dispuesto a literalmente, ya lo hizo, darlo todo. Pero inclusive aunque no lo valoramos, Él vuelve una y otra vez. Y te puedo asegurar que es lo más real que yo experimenté en mi vida. Es lo más real que existe. Es un Dios creador que no tiene necesidad de bajar al nivel de su creación. Y sin embargo lo hizo. Y siempre lo hace una y otra vez. Era una chica que sentía que estaba totalmente rota, que sentía que era usable, que sentía que no valía la pena. Y Jesús me dio una identidad. Jesús me abrazó, me tuvo paciencia y me hizo entender que no importa lo sucia que yo me sienta o lo rota que me sienta, en Él siempre voy a encontrar un refugio. Y así como me pasó a mí, te va a pasar a vos. Estoy totalmente segura. Muchas gracias por ver hasta el final. Gracias porque sé que muchas personas me conocieron en ese momento y me conocen ahora y pueden ver lo que Dios hizo. Y todo lo que te pasa en la vida, todo lo que el diablo quiere usar para destruirte, Dios lo usa para glorificarse. Tu historia y lo doloroso y lo más oscuro, Dios lo va a usar para que vos puedas ayudar a muchas personas y para que puedas mostrar que Él transforma, que Él cambia. No hay oscuridad tan grande que pueda hacerle frente a la luz de Jesús. Suscríbanse, pónganle me gusta, porque veo que no me hacen caso cuando les pido eso, no lo hacen y me ponen mal la situación. Compartan este video para esas personas que ustedes creen que necesitan verlo. Estoy segura de que Dios a través
de esto quiere hacer algo. Bueno, en este momento Nora no está, estoy sola porque Francisco se estaba portando mal. Francisco se estaba portando muy mal, mordía, entonces lo tuvimos que llevar porque no me dejaba grabar. Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video. Y bueno, nada, esto es vulnerable y los leo en los comentarios. Si tenés alguna historia que quieras contar, escribime que quiero leerla. Gracias. ¡Ay! ¡Ay, cuál toco! ¡Ay! ¡Ay, se me mueve la pierna! ¡Ay, cómo lo paro! De acá. Me llamo Francisco, perdón, para. No. Bueno, ya está. Basta. Buena persona.